Buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores. Con esta fotografía de la hidrodesulfurización de las gasolinas y de otros componentes, les vamos a presentar el siguiente video sobre la transferencia de masa. ¿Sí? Ahí ven ustedes el tanque de abastecimiento de gasolina o de otro componente al reactor. Previamente ahí se ve que se tienen los calentadores, ¿sí? Y entra al reactor. Esta parte baja del reactor más ancho es un reactor de lecho fijo con catalizadores de cobalto, molibdeno o platino para que se lleve a cabo la desulfurización de las gasolinas. Se transforman en H2S, ácido sulfídrico, y en esta parte de arriba, que es la torre de absorción, se separan los componentes de azufre con una solución de monoetanolamina, ¿sí? Después de eso salen los componentes en dos corrientes, y una corriente lleva la solución de azufre y monoetanolamina y la otra corriente lleva los productos y más hidrógeno. Entonces los productos más hidrógeno se les quita el hidrógeno y se recircula. Entonces ese proceso de hidrodesulfurización se aplica para muchos componentes en la refinación del petróleo. Pero ustedes observen cómo es que está todo prácticamente oxidado, porque el ácido sulfídrico no perdona, ¿sí? Después el ácido sulfídrico en solución se manda al proceso para la separación del azufre y la obtención del azufre, ¿sí? Para casos comerciales. Ese es el proceso con el que entramos. Así es que, continuando con lo que es el proceso de transferencia de masa, acuérdense que también podemos hablar de un flux de masa. El flux de masa, que casi siempre lo conocemos como N sub A, pero también sabemos que la transferencia de masa principalmente se da por difusión o por diferencia de concentraciones o por diferencia de presiones. Esa es una parte que es importante para poder calcular el tiempo que dura o que tarda en transportarse un componente desde un punto hasta otro punto, conociendo algunas de sus características o propiedades. Para esto, entonces, vamos a pensar que tenemos un sistema, digamos, de este tipo, en donde entra un fluido con una concentración a 0 y sale el fluido con una concentración a 1. ¿Sí? Y por aquí parece que puede ocurrir reacción, o por aquí parece que puede ocurrir acumulación. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que este punto y este punto es una diferencial de concentraciones, y que este punto y este punto es una diferencial de zetas. ¿Sí? Y con eso vamos a hacer el análisis para que pudiéramos calcular el flux que pasa en determinado tiempo por este sistema. Para eso vamos a hablar de que el balance de materia nos dice que es lo que entra menos lo que sale más menos lo que reacciona igual a lo que se acumula. Para este caso vamos a pensar que no hay acumulación y no hay reacción. Si no hay acumulación y no hay reacción, entonces estos dos se eliminan y lo que entra menos lo que sale será igual a un diferencial de concentración, ¿sí? Y con eso ya podríamos hablar de que esa transferencia de masa se va a dar por diferencia de concentraciones. Acuérdense que si la concentración en un punto de entrada es más alta y en un punto alejado es más baja, entonces eso le llama un drive force. Drive force, que significa fuerza de impulso o fuerza de empuje, porque es una masita que va a ejercer una fuerza debido a su presión. Pero entonces así podemos representar la diferencia de concentraciones que está saliendo por el balance de materia.
Y por el balance de materia, entonces ya sabemos que la diferencial de concentraciones, lo que entra menos lo que sale, es igual a esto. Si hablamos de que el diferencial de C sub A es proporcional, o ya vamos a entrar a que es igual a una constante por los flux, ¿sí? Rho sub A sobre M sub A, Rho sub B sobre M sub B, por la velocidad de A menos la velocidad de B por diferencial de Z. En este caso vamos a emplear este diferencial de Z y la velocidad del componente A y la velocidad del componente B. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera el componente A se va a difundir en contracorriente del componente B, o contradifusión, ¿sí? Uno sube y uno baja, ¿sí? ¿Cuál es el que va a subir? Tal vez el que tenga la mayor presión, ¿sí? O que tenga la mayor velocidad. Por eso aquí suponemos que A lleva la mayor velocidad, ¿sí? Pero aquí está impreso en este diferencial. Entonces, si esto es cierto, entonces vamos a decir que diferencial de C sub A es igual a beta, velocidad de A, Rho sub A sobre M sub A, Rho sub B sobre M sub B, menos U sub B, digamos, Rho sub B por M sub B, Rho sub A sobre M sub A, y diferencial de Z, ¿sí? Diferencial de Z, entonces, ¿qué ven ustedes aquí? Es el flux diferencial de C sub A, es igual a beta, por el flux de A, por Rho de B sobre M de B, menos, aquí tendríamos U de B, el flux de B, N de B, Rho de A por M sub A, sobre M sub A, diferencial de Z, ¿sí? Y ahí podríamos seguir haciendo la sustitución y la eliminación para que podamos decir que finalmente podamos llegar a una ecuación para calcular el flux de un componente que se difunde a contracorriente con otro componente, ¿sí? Los dos se difunden a contradifusión. Entonces, para gases sabemos que la presión, la Rho sobre M es igual a P total o P de A, Rho de A sobre M sub A es igual a P de A sobre de los gases por T. En gases hablamos de que se están difundiendo los gases, por lo tanto podemos decir que esta es igual a esta, pero para el componente B también es igual, por lo tanto resulta que de diferencial C sub A es igual a beta, que multiplica a N sub A, esta, P sub B sobre de los gases por T, menos NB por P sub A, Rho sub A, M sub A. Ese así lo dejamos igual por diferencial de Z, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? De los gases ideales, la presión total es igual a la presión de A más la presión de B, ¿sí? Por lo tanto, la presión de A es igual a la presión total menos la presión de B. La presión de B es igual a la presión total menos la presión de A. Y esto nos resulta que diferencial de C sub A es beta por N sub B A. Y esta Rho sub B es P sub B, P total menos P sub A sobre de los gases por T, menos N de B, Rho sub A sobre M sub A. Ahí no lo vamos a cambiar, para eso es el artificio, para que podamos llegar a una ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podremos desarrollando esta expresión, es igual a menos diferencial de C sub A con respecto a la distancia Z, ¿sí? Para que tengamos igual a beta, ahorita vamos a hablar de esa constante, N sub A por P total menos N sub A por P sub A sobre Rho sub A menos N sub B por MA
Na, Rho sub A, diferencial de Z. ¿Sí? ¿Y qué ven ustedes aquí? Que esta es igual a esta, pero si los vemos con los signos iguales se debería de sumar. Entonces, ¿qué pasa si no lo sumamos? Si no lo sumamos, entonces vemos que está ahí causando una contradicción. ¿Pero por qué? Porque ahora tenemos que entrar al otro concepto. Si A se difunde en contracorriente con B, entonces, si N sub B es igual a N sub A, ¿sí? Es decir, si se difunde la contracorriente, por eso tienen signos contrarios, entonces N sub B es igual a N sub A. Y finalmente resulta que el diferencial de C sub A es igual a beta por NA, el flux, la presión total, menos NA P sub A sobre R de los gases por T. Perdón, ahí es R de los gases por T. ¿Sí? Y aquí también beta Na por Pt menos, tienen que ser iguales, Na por P sub A sobre R de los gases por T menos Na por P sub A más Na sobre de los gases por T, ¿sí? Diferencial de Z sub A, ¿sí? Entonces P sub A con P sub A, R gases por T, y son iguales y se eliminan. Entonces menos P sub A sobre R de los gases por T más Na P sub A R de los gases por T, diferencial de Z. Entonces este y este se eliminan, ¿sí? Y ahí ya tenemos una buena, digamos, reducción de la expresión, porque resulta diferencial de C sub A beta Na por la presión total por diferencial de Z, ¿sí? Sobre de los gases por T, porque antes se puede sacar con factor sobre R de los gases por T, porque aquí también lo tiene. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la ecuación que nos dice cómo podemos calcular una concentración en determinado punto, ¿sí? Cuando se tiene esta constante beta. Pero por un artificio matemático, beta es igual a R de los gases por T cuadrada sobre la difusividad AB por la presión total. Si hacemos eso como algo de un artificio, entonces lo podemos introducir de tal manera que podamos ver qué pasa. Si introducimos aquí beta, ¿qué pasa? ¿Sí? Menos diferencial de C sub A es igual a beta R de los gases por T cuadrada, R de los gases por presión total, difusividad AB, y por Na por PT, diferencial de Z. ¿Sí? Entonces, aquí se elimina una de estas y esta, y nos queda que la diferencial de C sub A igual a esta, PT con PT se eliminan, ¿sí? R de los gases por T, el flux, diferencial de Z sobre difusividad AB, ¿sí? Y aquí ya entonces llegamos a una total reducción de la ecuación. Y en gases también la diferencial de concentraciones es igual a menos diferencial de presiones, ¿sí? Por lo tanto, menos diferencial de P sub A es igual a R de los gases por T sobre difusividad AB, el flux, y
diferencial de Z. ¿Y qué pasa aquí? Ya podemos integrar desde PA1 hasta PA2, en donde PA1 se supone que es más alta que PA2, y desde Z1 hasta Z2, para que podamos ver el tamaño de la distancia, y nos queda que P sub A1 menos P sub A2 es igual a los gases por T sobre divisibilidad AB, el flux por diferencial de Z, que es Z2 menos Z1. ¿Sí? O una Z nada más, una Z cualquiera. Entonces aquí ya tenemos el flux. El flux de masa es igual a P sub A1 menos P sub A2 sobre R de los gases por T por difusividad AB, ¿sí? Y dividido por Z o delta Z, Z2 menos Z1. Y esa es la ecuación que nos permite calcular el flux de masa en este sistema, desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que necesitamos aquí? Solamente la diferencia de presiones. La diferencia de presiones que se puede tomar, aquí se puede, esa es la tarea. Después es la tarea de investigación, cómo medir la presión en este punto, PA1, y cómo medir la presión en este punto, PA2, para que podamos tomar este valor. La temperatura se fija, la difusividad, ya se sabe, por ejemplo, que la difusividad de un componente en otro componente que se mueve o que se está estacionado, también se tiene que calcular con otra ecuación que se puede obtener a partir de la teoría cinética de los gases, y esta difusividad también está influenciada por el peso molecular, por el radio, por el diámetro de las moléculas, la velocidad. Así es que estos datos también hay que conseguirlos, o si no, se tiene que hacer investigación para calcular esta difusividad. Por eso actualmente ya se tienen muchos datos, por muy extraño que sea el componente que están tratando, ya se tienen muchos datos de difusividad y poderla emplear para que se calcule aquí el flux, ¿sí? El flux de masa de un componente en contracorriente o en contradifusión de otro componente. Así es que con esa expresión ya podemos conocer el flux. Pero acuérdense que el flux tiene las unidades de mols por hora, metro cuadrado. Por eso aquí les puse así el retículo. ¿Qué pasa si pueden conocer el flux en un punto ahí? ¿Será diferente del que puedan calcular en este punto o será igual? Pues según la teoría de los fluidos, aquí hay una capa que se queda ahí pegada. Lo que estamos haciendo con nuestro proceso es idealizarlo para que pudiéramos tener algo más de respuestas aproximadas. Además, la masa por los mols por área, ¿sí? Se puede conocer. Mols, si conocen esta área, ¿sí? Y conocen la cantidad de mols que están entrando, o mols en un punto, entonces viene un mol por unidad de área, y con la relación mol por área sobre mol sobre metro cuadrado o área también, y por tiempo en horas, se elimina mol, área con área, y nos queda que el tiempo, con esos dos datos, se puede conocer. Entonces, para conocer el flux de mol por área, se tiene que conocer la masa, se tiene que calcular el volumen, la densidad, y con eso ya se conoce la masa, ¿sí? Si se conoce la masa y lo dividimos por el área que está ocupando, entonces podemos calcular el tiempo que tarda en pasar una cantidad de materia desde un punto a otro punto. Y si hablamos de toda esta masa, ¿sí?
Entonces, por eso cuando llueve se queda todo encharcado y de repente como a las 3 horas ya se eliminó toda esa agua. Pues es que pasó este proceso. Todo este proceso para calcular el tiempo que dura la evaporación o la difusión de un componente A en un componente B. ¿Qué pasa si es agua? Pues el agua se difunde en un componente a contracorriente, que es el componente aire. Por ahí van a tener el dato de difusividad de agua en aire, de los datos de la bibliografía. Entonces, lo que pasa es que con esto ya se puede calcular el tiempo que dura un proceso. Y ahí pueden cambiar el componente A, por ejemplo. Se tienen muchos datos, por ejemplo, cloroformo en aire, o benceno en aire, o tolueno en aire, que es más pesadito. Pero en todo caso se tiene que recurrir a los datos de este. Y si es un componente muy extraño, muy raro, pues se tiene que hacer la experimentación para que se conozcan el punto 1 y en el punto 2 los datos, ¿sí? Y con eso hablar de flux de masa, que eso es muy conocido para los ingenieros, pero que a la hora de hacer los cálculos y ver qué se puede obtener por el análisis matemático, ustedes ven que resultó un poco sencillo, un poco rápido, pero la cuestión es idealizar el proceso. Aunque aquí pueden ocurrir muchas cosas, estamos idealizando el proceso para que pueda uno dar una solución. Eso significa que podría ser inmensamente grande o muy grande para que no haya efectos de acumulación o de roce del fluido con la pared. Eso nos da una idea de que podemos hacer los cálculos en tuberías, en otro tipo de tipos de diferente forma, o simplemente a nivel natural. Esto que hicimos es a nivel natural, o flux de masa por convección natural. Por convección natural se puede hacer por convección forzada, ¿sí? Ustedes ya saben que por convección forzada se tiene que emplear un dispositivo que acelere las partículas o las mueva más rápido. Por lo tanto, el flux de masa va a ser mucho mayor. Gracias por su atención. Esperamos que este video les guste, les agrade lo que es la transferencia de masa. Esperamos sus comentarios. Si quieren, denle like. Si quieren, compártanlo. Manden sus mensajes. Les atendemos con gusto. Gracias. Adiós.